Dios bendiga a todos los que aman la justicia y la verdad bíblica. Esta es su servidora, Salmista Betsaida, Andújar Santiago o Salmista Betsaida Adoradora en Facebook, YouTube y Facebook. Haz morir todos los días el pecado, mata el pecado o el pecado te matará a ti y a mí. Eh, sabemos que hay unas profecías que están en pleno cumplimiento y que van a tener total cumplimiento. Las profecías bíblicas. También la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que, en verdad, desde tiempos antiguos, Dios era quien dirigía al pueblo. ¿Verdad? La palabra de Dios nos enseña, era lo primero que le iba a decir, que la palabra de Dios nos enseña que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Eso nos enseña el Dios de la Biblia en su palabra. Entonces, pues como les dije, desde tiempos antiguos, pues Dios era quien dirigía al pueblo, ¿verdad? Dios era el que se encargaba del pueblo directamente. Pero el pueblo en su rebelión, mire cómo fíjese, es tan clara la Biblia. Yo sé que a veces yo me siento que voy a hacer una pausa para comentarles esto, porque como yo amo tanto la justicia, ¿verdad? Y aborrezco la hipocresía y la falsedad. Y aborrezco el aparentar lo que no es, ¿verdad? Pues fíjese, yo siempre pues hago las pausas. Ahora mismo esta pausa es porque quizá pues, no sé, hayan tantas cosas que yo pueda cumplir y no estoy cumpliendo. No es que yo lo sepa, no, es que, eh, ¿verdad? A veces creemos que estamos agradando a Dios y pues yo quizá puedo decir, yo estoy tan apartada del pecado, me he apartado del mundo, estoy apartada, o sea, estoy agradando a Dios. Y puedo decir, pues fallo en algo, ¿verdad? Quizás en mi carácter o algo, pero quizás hay más cosas delante de Dios que, ¿verdad? Esperemos que, ¿verdad? Esperamos cada día seguir perfeccionando en Dios y siempre estar dispuesto a seguir aprendiendo a obedecer a Dios, a aprender a amar a Dios, ¿verdad? Que Dios borre nuestras rebeliones y que, ¿verdad? No haya en nosotros esa rebelión diabólica y tantas cosas que nos separan de Dios, que nos llevan a la perdición, que hacen que desagrademos a Dios, ¿verdad? Y que contribuyamos a este mundo podrido para que así el diablo pueda tomar tanto, ¿verdad? Hacer tanto daño y tanta destrucción. Pero mire, eh, vemos que el ser humano, ¿verdad? Eh, en su rebelión, en su desobediencia, en, en cada uno querer hacer lo que le da su regalada gana, ¿verdad? Su gusto, su conveniencia, sin importar, ¿verdad? Pasando por encima de lo que es la justicia, de lo que es la verdad, de lo que es lo correcto, pues pidieron, ¿verdad? Bíblicamente quisieron tener rey que los dirigiera, un humano, un mortal. Fíjese quién mejor, mire que, es que mire, como yo le estoy diciendo cuando hice la pausa, que le iba a decir que es que la Biblia es tan clara. La Biblia es tan clara que es que, mire, yo me incluyo, yo soy la primera, como dijo el apóstol, la primera pecadora que me incluyo. No vamos a tener excusa. No vamos a tener excusa delante de Dios. Porque es que, mire, la Biblia está tan clara. La Biblia está tan clara en todos los idiomas, pero la Biblia está tan clara y tan sencilla en el sentido de que es entendible para cualquier persona, hasta para personas de la mente más sencilla. Mire, ¿quién mejor? ¿Quién más perfecto? ¿Quién más sabio? ¿Quién más, eh, eh, quién más poderoso para dirigir al pueblo, a la humanidad?
Pero aquel pueblo quiso que lo dirigiera un humano, que lo gobernara un humano. Mire qué cosa más terrible, mire qué cosa más estúpida, mire qué cosa sin sentido, mire qué cosa más bruta. Pero mire así mismo que se embrutece el ser humano, ¿verdad? La maldad, el pecado, la rebelión, la desobediencia, es la que embrutece al ser humano, la que, ¿verdad? La que lleva al ser humano a la destrucción, a tomar tantas decisiones terribles, decisiones equivocadas, malas decisiones. Pues entonces vemos que hay gobernantes desde aquellos tiempos, reyes, gobernantes, ¿verdad? Entonces ahora vemos que hay presidentes, gobernadores, alcaldes, que si el gabinete de representantes de aquí y de allá, toda esa gente tomando decisiones y que por el bien de la humanidad, cuando se sabe que la gran mayoría es mentira, sabemos que simplemente no quieren o simplemente no tienen, no tienen el poder, no tienen otros las capacidades, no tienen el poder, no tienen la intención, la buena intención de hacer realmente por el pueblo el bien, la paz, la abundancia. Eh, Ahora mismo, fíjese, hablando de lo que está sucediendo en el mundo con, ¿verdad? Con esta nueva crisis, esta nueva, ¿verdad? Esta nueva crisis que esto está a punto de llegar, ¿verdad? Por ahí se está hablando de la Tercera Guerra Mundial, por allá que hablan de que si ya es lo de la guerra de Gog y Magog, y ¿verdad? Lo que es bíblico. Eh, pero mire, yo meditando, yo meditando como, mire, Donald Trump, nuestro presidente Donald J. Trump, nuestro honorable presidente. Fíjese, mire, yo siempre les digo que no soy politiquera. Algunos se reirán y dirán, pero mira, y con todo lo que publica, pues sabe que precisamente porque lo estoy haciendo solamente por esta administración. Porque es la única administración que yo he visto, los únicos políticos que yo he visto que realmente quieren hacer algo por el pueblo. Esta, la de Donald J. Trump. Y el que no lo ve son los perversos. Yo lo he dicho, escrito, porque exactamente yo publico mucho, pero solo publico mensajes escritos, ¿verdad? Y videos así de otras personas, pero no grabo, casi yo no grabo, ni en vivo ni así en grabación. Pero sí escribo lo que medito y lo que me da mi sabiduría, la sabiduría del cielo, porque la sabiduría terrenal es diabólica y no sirve para nada. ¿Verdad? Necesitamos la sabiduría de Dios y la dirección del Espíritu Santo y la revelación. Entonces vemos que, ¿verdad? Donald J. Trump, ¿verdad? Esta administración, vemos que ha hecho lo que tantos presidentes y tantos gobernantes, ¿verdad? No han hecho. Entonces lo que yo les quería compartir era que, fíjese, eh, las profecías tendrán su cumplimiento como, como está establecido de parte ¿verdad? Del soberano Dios, del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el único Dios verdadero, el Dios de justicia y verdad, el Dios de amor y paz. Las profecías se completarán, tendrán su pleno cumplimiento en su totalidad. Pero mire, eh, Donald, según Dios pone reyes y quita reyes, Donald J. Trump, Dios lo ha permitido ahí, en el poder, ¿verdad? Terrenalmente, ¿verdad? Para llevar a cabo, ¿verdad? Unos acontecimientos, ¿verdad? Eh, para dirigir y para llevar a cabo, ¿verdad? ¿Verdad? Pues, como le dije, unos eventos pero se
sepan ¿verdad? Que les quiero compartir que eh, el tiempo, yo meditando que el tiempo en el que el presidente Donald J. Trump esté en el poder y lo que Donald J. Trump con su administración logren positivo, nos va a seguir dando tiempo. Aunque le digo, las profecías tienen que seguir su cumplimiento y para que se cumplan en su totalidad, pero también Dios en su misericordia, porque aquí no estamos hablando, como yo les dije, yo no soy ni politiquera, yo solamente voté una sola vez en Puerto Rico por un gobernador que se llamaba un doctor Pedro Rosselló, ¿verdad? Fue la única persona por la que voté en Puerto Rico, y aquí mi voto se lo he dado solamente las veces que se ha postulado Donald J. Trump. Yo no, ni antes ni después, porque ni antes había votado, ni pienso volver a dar mi voto lo que me quede de vida. Y yo no doy mi voto por partidos tampoco. Porque si viene un cabeza hueca, un diabólico de republicano en un futuro, no voy a votar por él nada más porque sea republicano o sea conservador. O en Puerto Rico, por ejemplo, yo voto por el partido nuevo progresista, que le dicen los de La Palma. Yo voté por el doctor Pedro Rosselló, pero después vino Fortuño y vinieron un montón de cabezas huecas, hijos del diablo, y yo no voté por ninguno. O sea, yo no votaba porque fueran de La Palma, porque fueran de ese partido. Y tampoco fui de las que, pues no creo en este partido, me voy para el Partido Popular Democrático, que es la pava, el partido de demócratas falsantes, cuando sabemos que no hay ninguna democracia en el corazón de esa gente, ni en las acciones de esa gente, de ese partido. Entonces, no para nada, o sea, tampoco esa fue mi decisión, mi mentalidad. Pues entonces hablamos del presidente, como le digo, Donald J. Trump. Vemos que Donald Trump, eh, Dios ha permitido que esté ahí, pero también hay personas que decidimos darle nuestro voto, ¿verdad? O sea que lo que les quiero compartir es que eh, Dios Dios es todopoderoso para, ¿verdad? Decidir pues que esto se hace de esta manera, esto es lo que va a suceder, pero nosotros también influimos, porque como le dije en aquel tiempo en la Biblia, en el tiempo antiguo, el pueblo quiso que lo dirigiera humanos mortales como gobernantes, reyes, ¿verdad? Y eso fue lo que Dios le dejó, le permitió, ¿verdad? Eso fue lo que Dios le permitió. Ahora mismo tuvimos la oportunidad de darle nuestro voto a Donald J. Trump. Ahora él está en el poder terrenal aquí, está trabajando lo que no han hecho ninguno de los otros presidentes. Y entonces yo comparto con la iglesia y comparto, ¿verdad?, a quien pueda interesar, que el tiempo que el presidente Donald Trump esté en el poder y lo que él logre, lo que él logre, puede atrasar, puede hacer que la profecía, ¿verdad? Puede hacer que haya un tiempo más de preparación para nosotros. Puede permitirnos ese tiempo. O sea, ese tiempo que esté, como le dije, Donald Trump en el poder y lo que él logre puede entonces hacer que, que tengamos como que se atrase, o sea, que se detenga por un breve tiempo y pues Dios nos siga dando un tiempo más, quizás para ir a lugares más seguros, para prepararnos más espiritualmente, trabajar más para Dios,
¿verdad? Porque acuérdense que no podemos partir de este mundo sin cumplir con nuestra misión. A todos Dios nos dio, todos tenemos la encomienda de cumplir con la gran comisión, hablar, llevar el mensaje, ¿verdad? Lo dijo Jesucristo. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. O sea, no creíste, desde que no creíste, eres condenado. Mire, para que usted vea. Tanto que la gente habla de que, ay, mire, que Dios es misericordioso y la salvación, ¿verdad? Es tan difícil de uno caer de espaldas a Dios y de ser enemigo de Dios. Pues mire, de toda la Biblia, un libro que tiene tanta información, simples palabras hablan mucho y tienen mucho peso en la eternidad y en el mundo espiritual y en nuestra vida espiritual, en nuestra salvación. El que no creyere será condenado. O sea que hay que creer. ¿Ves? Entonces, pues vemos que lo que estoy compartiéndoles es que Dios, como dice la palabra de Dios, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, como les digo, Dios ha seguido dando oportunidad a la humanidad. Para los que están inconversos en el mundo, vengan ¿verdad? Vengan al redil, a la iglesia, ¿verdad? Se unan, se agreguen a la iglesia, se añadan. Y los que estamos dentro nos afirmemos más. Y, eh, y cumplamos, como les dije, trabajando para Dios, ¿verdad? Y seguir, que Dios siga santificándonos, purificándonos, porque mire, tanto que la gente habla, que, ay, que Cristo ya está a las puertas, ya Cristo está por venir ya esta semana o este mes, o no sabemos el día ni la hora, pero ya eso está ahí, ya. Pero mire, pero la iglesia no está lista para ir para ningún lado. Bueno, cuando yo hablo de la iglesia no está lista, es la gran mayoría, ¿verdad? Siempre hablamos y no, nos mantenemos en un por ciento, como decir un 80%. Entonces, o sea, en vez de estar pendiente de que, ay, Cristo viene mañana, la semana que viene, el mes que viene, o este año, pensemos que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia nos sigue dando oportunidad para que sigamos trabajando para Él, creciendo en Cristo, ¿verdad? Preparándonos, dejándonos santificar, dejándonos purificar, dejándonos limpiar por dentro y por fuera, y para que nos movamos a lugares más seguros. Hay que moverse de las ciudades. Yo estoy en Nueva York, pero yo estoy en Nueva York porque yo realmente soy una persona que yo dependo de Dios y del Padre y del Espíritu Santo, pero yo soy totalmente independiente en que yo, desde que nací y desde niña, yo me crié sola. Yo me crié sola, yo me crié alrededor de Puerto Rico sobreviviendo, yo me crié en orfanato, yo lo he dicho y lo diré siempre porque eso es lo que es. Para el que no se enteró, que se entere, ¿verdad? Y para más información. Entonces, yo, donde quiera que yo he ido en mi vida, yo he tenido que luchar sola, superarme sola, sobrevivir, ¿ok? Y eso me toma tiempo, mucho esfuerzo, mucho tiempo, ¿ok? Entonces, pues, aquí en Nueva York me ha costado, ya llevo creo que 12 años en Nueva York y pues solita he echado para adelante. Cuando llegué aquí tenía a mi nene pequeño, menor de edad, de 11 añitos, y bueno, tenía 10 y cumplió 11 aquí. Y bueno, pues ahora ya que él es más, ¿verdad? Ya está entrando en la adultez, pues tengo ese apoyo
incondicional de mi Ricky Angel, pero, o sea, de mi niño, pero yo tuve que luchar bastante sola, entonces todavía me he quedado atrapada, como uno dice, atrapada digo yo, porque yo lo que quiero es irme de aquí, realmente estoy, estoy desesperada ya por irme para mi país, Puerto Rico, ¿verdad? O donde Dios me quiera dirigir, si es que Dios realmente me quiere dirigir a otro lugar, pues que sea, como quiera, yo tengo decidido que sea un campo, claramente. Hay que salir de las ciudades, hay que salir a los campos. Todo el que pueda debe de ir a vivir a los campos. Como le digo, yo estoy aquí, cada cual, pues como yo he hablado en todos los aspectos de la vida de las personas, cada cual es individual. Y pues todo el mundo tiene una vida, situaciones, y yo, por ejemplo, en lo mío personal, pues como yo soy sola, a mí nadie me ha dado nada y yo no pido nada, pues yo me supero junto a mi niño. Y eso me cuesta tiempo, como le digo, y pues por eso estoy aquí atrapada en Nueva York. Pero de aquí tampoco salí corriendo. Algunas personas me han dicho, vente para casa, mira, cualquier cosa sal, con un pasaje o ven para aquí. Pues, y yo me sonreía y lo agradezco. Pero pues claramente yo no voy a salir corriendo de Nueva York. Porque pues realmente, como le digo, tengo a Dios en mi vida y mi fe y mi confianza está puesta en Dios. Este, y como he dicho otras veces, y lo diré siempre, de mis versos favoritos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes, de los que le temen. ¿De quienes acampa el ángel de Jehová y los defiende? De los que le temen. Y los protege, ¿verdad? Y los defiende el ángel de Jehová, pero es a los que le temen, no es a todo el mundo. Y tampoco es que vivamos nuestra vida todo el tiempo como nos dé la gana, y hago y deshago y peco y de todo, y Cristo está obligado a perdonarme. Porque como ya Él se dejó matar, se dejó escupir, se dejó destrozar, se dejó moler, como un bistec, ¿verdad? Como una carne molida, ¿verdad? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, pero ya Él se dejó moler una vez. Ya Él se dejó destrozar el cuerpo una vez. Ya Él sintió la más cruda soledad y el más difícil momento. Ya Él sintió toda esa ansiedad, todo ese estrés, ¿verdad? ¿Verdad? De esa hormona de cortisol, ¿verdad? Del cuerpo, que es lo humano, ¿verdad? Que había en Él, que le hizo sudar. Se le explotaron esos capilares en la piel y sudó sangre, ¿ves? Como dice la Biblia. Así es que ya eso, toda esa humillación, le quitaron la ropa, lo dejaron desnudo, se burlaron de él, después se jugaron se rifaron las ropas de Jesucristo. ¿Sabe lo que estaba hablando con mi hijo ayer, haciendo, verdad, una pausa de lo que estaba hablando de los acontecimientos de estos días? Yo estaba hablando con mi nene ayer, todo yo lo hablo con mi hijo. Yo estaba hablando con mi hijo Ricky Angel y yo le decía, a mí me parece que a Jesucristo ni siquiera lo crucificaron, ni lo llevaron a latigar, eh, ni pasó todo ese vía crucis cuando cargó Dios mío, ¿cómo se le llama? Ese tronco, el madero. Para mí que fue desnudo. Yo para mí que ni ropa le pusieron. Eso es en las películas que lo enseñan así, que le pusieron un taparrabo, una cosa de esa ropa que usaban antes. Yo no es por nada, no sé si alguien se ría cuando me escuche diciendo esto, o si alguien diga, ay, pero qué mentalidad la de ella, o digan lo que por mí, digan lo que quieran. Pero yo meditando, yo decía, tan perversa que fue esa gente que destruyeron a Cristo, pero el humano de Cristo, que, que yo creo que lo pasearon por todo aquello desnudo, para humillarlo, para burlarse. Qué espantoso, ¿verdad? Y es más, ¿sabe qué? Y voy a aprovechar para decir de lo que siempre voy a repetir cada vez que pueda. Que tantos ministros por ahí que hablan de cómo a Cristo lo crucificaron, que dicen que a Cristo lo crucificaron, que mira que Cristo que murió en la cruz, que Cristo murió por nosotros, pero yo casi ninguno los escucho tomar su tiempo para explicar todo lo que a Cristo le hicieron, y más a los nuevos convertidos.
y explicar cómo a Cristo esa corona de espinas, el dolor terrible, que podamos, pues, que podamos nosotros cuando nos estén explicando y nos estén narrando, podamos sentir que terrible, porque eso de que ahí le pusieron una corona de espinas, eso así tan fácil no fue. La corona de espinas era de una madera terrible, filosa, tan filosa que eso le llegó a los nervios craneales, donde el dolor se intensificaba el dolor en la cabeza del Maestro, de nuestro Jesús, de nuestro Salvador. Se intensificaba cada segundo ese dolor en la cabeza. Usted sabe que cuando usted le da un simple dolor de cabeza, ay, se quiere morir, ay, quiere buscar pastillas para quitarse ese dolor de cabeza porque no se lo quiere aguantar, ¿verdad que no? Porque usted no se queda aguantándose ese dolor de cabeza. ¿Mm? Que jamás va a ser como el que tuvo Jesucristo con esa corona de espinas. Y Jesús, nadie fue a llevarle un medicamento. Jesús no, de ahí no se lo llevaron para un hospital. ¿Mm? Jesús tuvo que aguantar ese dolor de cabeza terrible, no solo por la corona de espinas, el sol terrible, el terrazo de sol, como dicen en Puerto Rico. Jesús aguantando esas náuseas. Usted sabe todo lo que le provoca a una persona cuando tiene su cuerpo enfermo, tiene una herida en el cuerpo, o como le digo, cuando le duele la cabeza, cuando ha perdido sangre, que está con una anemia crónica terrible. ¿Cuántos otros malestares sufre ese cuerpo? El no poder respirar es terrible. Uno tratar de respirar y no poder. Que te duela el pecho cada vez que quieras tratar de coger aire. Que las heridas tan terribles, dice que cada aire que le dieron en esas heridas terribles, le dejaron el esqueleto expuesto, le destrozaron la espalda, le derramó casi toda su sangre allí cuando le dieron esos 39 latigazos, porque eso no era un látigo de cuero, como yo he dicho otras veces, que yo he dicho que las películas enseñan desde que uno es niño de que es un látigo de cuero así que le marca la espaldilla. Eso no era así. Ese látigo se ha explicado a través de la historia que, ¿verdad? Hay gente que estudia ¿verdad? El tema y médicamente y científicamente y hasta esa gente, fíjese, cuando Dios quiere llevar un mensaje, hasta el diablo usa. Y como se ha explicado en este tiempo, cómo ese látigo tenía un hierro, una bola de hierro, una punta de un hueso de un animal, que, y toda esa explicación que desde que yo conocí esa explicación hace unos cuantos años, porque yo había escuchado de Jesucristo y yo hasta estaba buscando la manera de aprender a serle fiel y estaba hace muchos años buscando la manera de aprender a amarlo, aprender a serle fiel, aprender a renunciar al pecado diabólico. Pero cuando yo escuché, hacen como 7 años, el Vía Crucis de Cristo, todo lo que Cristo pasó antes de morir en la cruz, ahí sí que yo tomé una decisión total. Y yo dije, o sea, tengo que, tengo que amarlo como, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dije, me voy a empeñar en amarlo, en serle fiel, en aprender a serle fiel, en aprender a obedecerle, en renunciar al pecado, no rendirme al pecado diabólico así porque sí. Y por eso creo que es un impacto grande el que te narren, te expliquen, le expliquen a la iglesia ¿verdad? Y a la gente, detalle por detalle, cómo fue que Cristo realmente sufrió, padeció, fue torturado, fue destrozado,
Y no es por exagerar ni porque digan, ay, pero eso fue un invento, eso, porque es que la misma Biblia dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Mire, molido, molido. ¿Qué usted cree que es moler? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, él fue molido. Molido, imagínese, usted no ha visto un bistec. Usted no ha visto una carne molida, ¿verdad? Mire, dice la palabra de Dios que ya no se podía reconocer su hermosura. Imagínate que lo desfiguraron. Yo pienso cuando dice no se podía reconocer su hermosura, y aquí no se trata de lindo, de bellezas así, se trata de que, o sea, de que ya sus facciones le desfiguraron el rostro. O sea, lo destrozaron. Aquí vamos a olvidarnos de la lindura, de bellezas, de esas vanas de la gente por ahí, que la gente quieren vivir y quieren conseguir por ahí, de la que la gente habla. Terrenalmente y carnalmente. Hablemos de que cuando dice no se le podía reconocer su hermosura, era porque el dolor terrible que sentiría, ya le hubieran ya me imagino que le destrozaron la nariz, la quijada, los ojos, la cara, el dolor terrible de su rostro destrozado. Entonces, nosotros los cristianos y los que Dios nos ha llamado al ministerio y a hablar su palabra, tenemos que realmente tomar decisiones. Decisiones de aprender a amar realmente, de aprender a perdonar realmente, de decisiones de ser íntegros, de serle fiel a Dios, de aprender a obedecer, de, aleluya, de que Dios borre nuestras rebeliones. Mire, lo que empuja, yo meditando, que hay unas profecías, como le dije, que se están cumpliendo y que van a llegar a su total cumplimiento, pero ¿sabe quién empuja la profecía y las acelera? La multiplicación del pecado. La multiplicación del pecado es que empuja las profecías al cumplimiento. Dios estableció Dios estableció ese plan y esa profecía, ¿verdad? Cumplirse. Pero por el mismo pecado, por la misma maldad de la humanidad. Entonces ahora vemos que como le digo, puede que, puede que ahora Dios nos dé, quién sabe, digo, Dios sabe que Dios nos podría dar, vamos a ponerle que Dios, ¿verdad? Viendo, y yo meditando, viendo cómo pues Dios permitió que Donald J. Trump esté ahí, en el poder ahora mismo, en lo terrenal, ¿verdad? Que Dios lo ha protegido, que Él está llevando a cabo toda esta, eh, todo, todo lo que Donald Trump está trabajando, ¿verdad? Sobre esta nación, Irán. Vemos que Irán nunca ha dejado de atacar a Estados Unidos y lo hace de una forma tan hipócrita. Es que como yo digo, siempre la gente que es mala, que tiene un corazón malo, tienden a tener esta característica, ¿verdad? Que son hipócritas, traidores. Y hasta tú los ves que actúan de forma sutil. ¿Mm? Irán es uno que se rinde o pide perdón o dice que quiere alto al fuego. Pero después, cuando menos se lo espera, que los demás bajan las manos, que los demás están medio distraídos, entonces viene vuelve y ataca de nuevo. Así hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos, todos esos ataques terroristas que han habido son de parte de Irán. Eh, todos esos grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, ISIS y todos los grupos que existen
todas las personas, que son muchas, que existen aquí en Estados Unidos y en los diferentes lugares por ahí, países y todo esto, estados de Estados Unidos, que han sido ya entrenados y formados por medio de la mente, de las redes sociales. Han sido entrenados en su mente, ¿verdad? Como yo estaba hablando conmigo, los han entrenado desde allá. Ellos no han tenido que estar acá, ni las personas de acá allá, para ser entrenados. Ya tienen una mentalidad ISIS, ya tienen una mentalidad terrorista y son americanos, son de diferentes lugares hispanos, latinos, ¿ok? Ve todo eso de que le dicen las células durmientes, que ya están todas esas personas que tienen ese Irán y todas esas naciones, ¿verdad? Toda esta gente terrorista. O sea, me refería a la nación de Irán, ¿verdad? Como tiene a todas esas, eh, por los diferentes estados, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? A esas células durmientes que son todas esas que están preparados para cuando le dan la señal, ataca aquí, ataca allá, hace un ataque terrorista aquí y allá. Son traidores, son hipócritas. Y después tú lo ves también, que por un lado se creen los valientes, pero por otro lado se hacen las víctimas. Vemos que en toda esta explicación que yo le estoy dando, compartiendo con ustedes, vemos que Irán se estaba preparando para cuando atacara, esto iba a ser mundial. Recordemos o aprendamos de una vez, entiendan, que Irán, el dios ese diabólico que se llama Alá, porque ese es el diablo, ese es el mismo diablo, el Alá ese. El Alá ese que tiene Irán y tiene todos esos lugares que tenían todos esos musulmanes y todo eso, ¿cómo se llama eso? Todos esos, lo que, las series esas que dieron de Jurén y de Cosén, que eran los, bebé, ¿cómo era que se llamaban? Lo de Jurén, ¿cómo le dicen a esos reyes? No, los de Jurén y de Cosén. Aleluya. Ok, pues sultanes. Todos esos sultanes que estaban en las historias de Cosén y de Jurén y todo, que tenían el dios ese Alá. Ese dios es el mismo diablo. Ese es el dios de ellos. El dios diablo. De todos esos musulmanes. Entonces, ese dios de ellos, fíjese, lo que le enseña es a matar y morir. Nacen para ser entrenados, desde que nacen para eso, para matar y morir. Entonces ellos creen que pueden odiar, que pueden matar, que pueden hacer todo lo malo y que eso le agrada al Dios de ellos. Y que aún así van para un lugar, para un paraíso cuando se mueran. Entonces, la misión, la meta de Irán no es defenderse y derrotar a Israel porque Israel los atacó. No, la meta de Irán es acabar y desaparecer la meta de Irán es acabar y desaparecer a Israel y acabar con Estados Unidos y apoderarse del mundo entero y someterlo a esa religión diabólica y que todo el mundo adore a ese Dios, el mundo entero. Esa es la meta de Irán y de todos esos grupos terroristas, que todos esos grupos terroristas fueron creados y financiados y están siendo dirigidos por el cerebro de Irán. Entonces imagínense que Donald Trump no hubiese puesto un alto y no le hubiese puesto estorbo a Irán en este tiempo, no nos hubiera dado tiempo a nosotros para nada. O por lo menos pues al mundo, ¿verdad? Eh, si Cristo pues va a venir este año o el próximo año o el mes que viene o mañana, pero
Hablando acá, en lo terrenal, si Donald Trump no le hubiera puesto un estorbo, un alto, o sea, y Donald Trump no hubiese hecho como dice él, que ¿verdad? Le acabó con toda esa armamento nuclear, ¿verdad? Toda esa preparación que tenía. Irán, lo que Irán iba a hacer era terrible para el mundo entero. Y a ellos no les importa matar y morir. A diferencia de los americanos y de los por acá los latinos, la gente de Puerto Rico, que realmente pues van a la guerra y todo, pero no quieren morir. Esa gente están preparados para morir. Esos de Irán, todos esos grupos terroristas. Entonces, lo que les comparto es que las profecías se están cumpliendo y van a tener total cumplimiento, pero Dios, en su infinita misericordia, sigue dando tiempo, sigue extendiendo el tiempo para ir a lugares más seguros y para prepararnos más espiritualmente, dejarnos santificar, purificar y para demostrarle a Dios también que, ¿verdad? Que realmente el Evangelio de Jesucristo es lo más importante, ¿verdad? Y que tenemos que seguir llevando el mensaje, aunque yo les voy a decir una cosa. Nosotros llevaríamos el mensaje mientras Cristo viene por su iglesia o mientras nos toca partir a su presencia, a la presencia del Dios Todopoderoso, nosotros seguiríamos llevando el mensaje. ¿Ves? Pero ya el Evangelio fue predicado en el mundo entero. Ya el Evangelio fue predicado en el mundo entero y no hay excusa. No hay excusa para creer lo que la gente le dé su regalada gana. No hay excusa. Porque tanto los que están en el mundo como los que están dentro de la iglesia conocen el Evangelio, conocen la Biblia. Y no tienen que conocer la Biblia de Génesis y Apocalipsis entera. Con conocer unos cuantos versos bíblicos, solamente unos cuantos versos bíblicos, con eso ya no hay excusa. Bendito sea el Señor. Eh, yo les iba a compartir algo más. Eh, por lo tanto, nadie va a tener excusa. Lo que le estaba hablando es que nadie va a tener excusa de creer lo que, lo que quieran creer. De que aquel de oye, ese dicho de los mortales, que conociendo lo correcto y lo incorrecto, conociendo la verdad, la justicia, pero quieren seguir enseñando y creyendo, o sea, lo que les da la gana, como si fuera que con eso van a ganar un cielo, van a ganar una mejor vida en la otra vida, van a ganar algo bueno. Mire, o sea, como si con eso fueran a engañar a Dios, le fueran a borrar, no sé, a manipular a Dios, a cambiarle la mente a Dios. Mire, por ahí esa gente de que cada cual puede creer lo que quiera. Cada cual puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero ¿y quién le dijo eso a usted? ¿Quién le dijo a usted mortal, necio mortal, atrevido y mortal embrutecido? Sea varón o hembra. ¿Quién le dijo a usted que usted puede hacer con su cuerpo lo que usted le dé su regalada gana? Pero usted puede evitar morirse. Dígame, el que puede evitar morirse, ay, pues que venga y me diga. Que venga y me diga, si usted puede evitar morirse, pues entonces usted puede decir que usted puede hacer con su cuerpo y con su vida lo que usted le da la gana. Eh, entonces, fíjese, nadie va a tener excusa. Ya en este tiempo, ya en este tiempo, el mundo entero conoce, fue predicado el evangelio en todo el mundo. Yo, como vuelvo y le digo, yo nunca idolatro a ningún humano. Usted puede pensar lo que usted quiera y juzgar como usted quiera.
Asegúrese de juzgar con justo juicio, como dice Juan 7:24. Pero yo le digo, yo no idolatro ni a Donald Trump, ni a Gigi Ávila, ni a nadie, pero solamente a Dios, al Dios de la Biblia. Pero mire, Gigi Ávila, recuerdo que Gigi Ávila antes de morir, cuando ya estaba viejito, Gigi Ávila dijo, me faltan 2 países para cubrir el mundo entero con el evangelio. Ese fue Gigi Ávila solo. Imagínense todas las demás gente que individualmente han ido unos por aquí, otros por allá, porque a cada cual le toca su misión. Es lo que yo le he dicho. Yo le he dicho que yo no soy reconocida ni famosa ni me interesa. Que son poquititas las personas que Dios llama, que va a permitir que sean como Gigi Ávila, que lo siguió tanta gente. ¿Verdad? Así es que, pero sí les digo que porque ustedes ven que mucha gente, mira, había gente en las redes sociales que ya no lo dicen porque como ven que yo les di un medicamento que se llama ignorarlo, pues me decían, pero ¿quién eres tú? ¿De dónde saliste? ¿Quién te crees tú que eres para hablar de esta manera y la otra? Pero fíjese lo que yo le digo, cada cual tiene una misión en Dios. Si Dios le llamó a esa persona, Dios la fue formando a esa persona. Y en esa formación Dios le fue revelando y Dios le fue confirmando 1 y 1000 veces que Él había sido el que había llamado a esa persona. Esa persona tiene que caminar en ese propósito, en ese convencimiento, con esa autoridad de Dios, con ese permiso de Dios, con esa autorización de Dios, con ese respaldo de Dios, con ese Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Y eso, con eso es con lo que yo hablo. ¿Usted entiende? Con eso es con lo que yo hablo. ¿Ves? Yo no necesito esperar a ser reconocida ni famosa ni nada de eso para yo hablar de un tema, del otro, o sea aquí en las redes sociales o donde quiera. Aquí en Nueva York, en la calle, donde sea. Entonces vuelvo y les digo, el evangelio ya fue predicado en el mundo entero, porque cada persona, como le digo, ahora mismo quizás yo aquí en Nueva York voy a un área y le hablo a alguna persona, pero a otra área de Nueva York, yo no voy a estar en todo Nueva York, pero yo estoy en un área de Nueva York, a lo mejor yo le hablo a gente ahí, y en otra área de Nueva York, otras personas, otros siervos de Dios, otros mensajeros del Señor, hablan también a otras personas y alcanzan así sucesivamente, Dios va alcanzando las almas en todos los lugares. Pues imagínense si Gigi Ávila solito dijo que le faltaban 2 países para cubrir el mundo entero, y eso fue cuando todavía él estaba en la cadena del milagro. ¿Ves? O sea, cuando Gigi Ávila murió, ya él había cubierto el evangelio, cubierto el mundo entero con el evangelio de Jesucristo. Entonces, bendito sea el Señor. Imagínense en todas las personas, todos los mensajeros de Dios alrededor del mundo, personas locales que son de ese mismo país, que llevan el evangelio, que cuántas personas viven en un solo pueblo, y por cada lugar de ese pueblo cada persona se distribuye, una va por un lugar, otra va por otro lugar, otra va por la izquierda, por la derecha, por el este, por el oeste, por el norte y por el sur. Y ahí cubren ese pueblo completo con el evangelio. Y después vienen ministros de afuera también a llevar el evangelio a ese pueblo, a ese país, a esa nación, a ese estado, a esa ciudad, donde sea. Mire, ya a este tiempo, ya el mundo entero está cubierto con el evangelio. Sí se va a seguir llevando el mensaje mientras el día dure. Hay que seguir trabajando para Dios y seguir repitiendo lo mismo. ¿Sabe por qué hay que repetir lo mismo? Porque dígame, como a los hijos, a los hijos, ¿cuántas veces ponen de chiste en las redes sociales y se ve cómo corrigen a los hijos, y le repiten lo mismo? Y las madres, que si como el papagayo, que si como la cotorra, que si te he repetido 1000 veces, que si sigue haciendo lo mismo. ¿Eh? Así mismito, aunque el evangelio, ya se cubrió el mundo entero con el evangelio, mire, la gente, no, y me incluyo yo, cuántas cosas sabemos que no tenemos que hacer, que no podemos hacer y las seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo.
Pues mira, pues Dios nos tiene que seguir enviando gente que nos siga repitiendo, mensajeros y mensajeras que nos sigan repitiendo, mira, esto no lo puedes hacer, cabezón, cabezona, cabeciduro, cerebro de estiércol, corazón de araña pelúa, de tarántula. Mira, persona necia, persona embrutecida, mira, no sigas haciendo esto que te va a llevar el diablo, no sigas poniéndote esto por fuera, no sigas haciendo esto por dentro de tu interior, no, ¿verdad? Se, sí, ya se cubrió el mundo entero con el evangelio, pero como vuelvo y le digo, se va a seguir repitiendo hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que cada persona, ¿verdad? Nos vayamos cada uno, nos vamos a seguir partiendo de este mundo. Siguen quedando otros que siguen hablando, siguen repitiendo lo mismo, porque como le estoy diciendo, ahora lo que resta es repetir, 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 repetir como una grabadora al mundo, a la humanidad, porque ya todo el mundo conoce. Inconverso y impío y cristiano y todos conocen, todos conocemos. Ahora lo que resta es repetir, repetir, repetir lo que ya saben. ¿Ves? Corregir, corregir, corregir. Porque la palabra de Dios dice que el hijo que no sabe, el ser humano, ¿verdad? Hijo de Dios, ¿verdad? La persona que no recibe la corrección y que no la acepta, que la rechaza, sé que la rechaza, que Dios le llama bastardo. Bastardo le llama a Dios. O sea, entonces, si sabemos que ustedes, porque no yo no digo eso, lo dicen ustedes, los que lo digan. Al que le caiga el sello, usted se lo aplica. Que dicen, es que todos fallamos, es que todos pecamos. Ah, bueno, pues ahí usted sabe que necesitamos corrección todos los días. Entonces no diga, ay, ¿y quién eres tú para juzgar? ¿Y tú? Y me ofendiste. O sea, usted falla y peca todos los días. Cuando usted falla y peca y yo fallo y peco, ¿qué hacemos? Ofender a Dios todos los días. ¿Ok? Pues todos los días alguien nos va a ofender con la verdad de la palabra. Todos los días nos van a corregir. Y Dios mismo nos va a corregir. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero también Dios manda mensajeros para advertirnos, para avisarnos antes de que llegue el azote. ¿Usted ve? Entonces, no hay, vuelvo y le repito, no hay excusas para estar creyendo lo que usted se le dé su regalada gana, porque usted no se cree usted mismo. Usted no se cree usted mismo y usted no puede decir cuando se muere y usted no puede decir a dónde usted va, hacia el infierno o se va para la eternidad a esperar la resurrección aprobado por Dios. Usted no se puede aprobar solo. ¿Ve? Ahora todo el mundo vive como le da la gana, la gran mayoría de la humanidad, y después cuando se mueren, ay, allá está en un buen lugar, allá se fue para el cielo, ay, descansa en paz. Mire, por favor, no sean atrevidos, no sean tan descarados. Usted no es nadie para mandar a alguien al cielo. Y ustedes dirán, ay, pero tú tampoco eres nadie para mandar a alguien al infierno. Ah, pues mira, pues sí. Pues sí, porque los que tienen al Espíritu Santo, los que tienen la revelación de la palabra con su única interpretación, dice la palabra de Dios que Dios le da la autoridad. Y lo dice Corintios. ¿Ok? Dios le da la autoridad en su palabra. Y conocemos, cuando juzgamos, conocemos basándonos en la palabra. Yo misma me juzgo. ¿Ok? Tenemos que decirle a Dios todos los días, corrígenos. A cada minuto corrígenos, pero que no nos perdamos, que no vayamos al infierno. Entonces, lo que le estoy diciendo, mire, yo le voy a comentar sobre, como le estoy hablando, sobre Irán, sobre los musulmanes, sobre el Estado Islámico, ¿verdad? Los ISIS, todos son lo mismo. El Ébola, el Hamas, todo eso es lo mismo. Todo eso son lo mismo. Demonios del mismo infierno. Entonces, mire, qué terrible.
Ahora mismo, mire, yo le voy a añadir aquí antes de que coja la hora, antes de que esto llegue una hora. Mire qué obra del mismo diablo y qué cosa más terrible. Nosotros decidimos, nosotros tenemos, fíjate, un poder. Nosotros tenemos un poder, las madres y los padres, para decidir sobre, ¿verdad? ¿Verdad? Sobre la maldición que se puede regar o no, o se puede cancelar en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras próximas generaciones. Aunque yo creo que esta es la última generación, basándome en la Biblia. De hecho, aprovecho rápidamente para decirle que la Biblia dice que un día es como 1000 años para Dios y 1000 años como un día, y que Dios redimiría a su pueblo después de 2 días. Entonces, ¿qué significa? Bien clara está la Biblia. No hay que ir a estudiarla, ni a pagar por estudiar, ni a pagar dinero por estudiarla, para entender lo que es debido a muerte eterna, ¿verdad? Y con qué vamos a agradar a Dios, con qué vamos a aprender a conocer a Dios, con qué vamos a aprender a conocer al diablo. La Biblia está clara. Bueno, entonces vemos que cada uno tenemos nuestras historias, cómo tuvimos nuestros hijos, qué pasó con nuestros hijos, ¿verdad? Pero mire, yo como yo digo, cada historia tiene una verdad, y en eso se basa Dios, en su justicia, ¿verdad? No los seres humanos, pero Dios. Pero mire, lo que aprendemos, vemos que hay madres que han tenido alguna historia con sus hijos, ¿verdad? Pero y que no, y verdad, y que sabemos que ningún ser humano es perfecto, ¿verdad? Y más las madres, ¿verdad? No tienen un libreto, como dice un dicho por ahí. Yo adopto ese dicho. No, las madres no tienen un manual para criar a sus hijos, pero desde que uno tiene los hijos en la barriga, uno tiene que empezar a entregárselos a Dios. Dios mío, apodérate de este bebé que tengo en la barriga. No es mío, es tuyo. Séllalo con tu Espíritu Santo. Dios mío, dirígeme, dame herramientas para criar a este bebé. ¿Ves? Yo hice eso con Ricky Angel. Y ahora tiene 21 años, va para 22. Y mire, ¿ves? Aquí está el arte de la obra de Dios. Enrique Angel. Eh, pero vemos, ¿verdad? Que si acaso una buena, estoy hablando de una buena y excelente madre, ha tenido hijos y no los haya criado la otra parte de su vida, de esos hijos, pero por lo menos, mire, que tú sepas que, se, que donde tú los dejaste no, o donde sea que se aprovecharon, o donde sea lo que pasó, están con esos niños, digo, estuvieron con esos niños, pero que esas personas hayan sido su familia paterna, ¿verdad? Gente pentecostal, sana doctrina, hogar seguro, pues ya una buena y excelente madre dice, bueno, las cosas surgieron de esta manera, pero aleluya, gloria a Dios, que todo lo puse en tus manos y lo encomendé a ti, pues las cosas no salieron como los humanos puedan querer juzgar de buena fe, pero en el corazón de esa madre tuvo la buena fe, tuvo siempre tratar de dar el mejor ejemplo, eh, y, y que se quedaran en un lugar de excelencia, ¿verdad? Aunque hubieran ciertos defectos y ciertas cosas. Y quizá aunque esa madre haya salido destruida, pero que sus hijos no salieran destruidos. ¿Te ve? Hay diferentes historias. Hay historias y hay historias. Pero vamos a hablar ahora mismo, porque ¿sabe por qué estoy tocándole ese punto? Porque voy a hablar sobre madres malvadas. Voy a hablar sobre madres malvadas y solamente voy a hablar un punto. Por ejemplo, mira, a mí me tocó mucho y me impactó, hablando de los musulmanes, me impactó la situación que sucedió con mi hermana, mi única hermana de padre y madre, ¿verdad? Que a pesar de que yo esté hablando de esto, pensarán que es que yo no tengo amor para ella, o que no tengo amor para mi prójimo, o que soy mala persona, o que soy mala ministra, mala cristiana. Bueno, usted puede pensar lo que usted quiera. Yo pienso que yo no tengo por qué taparle los pecados a nadie. Y aparte de que las personas, yo he descubierto esto yo he descubierto esto que que lo aborrezco.
Aborrezco esta actitud de las personas malvadas. Eh, y es que hacen tantas maldades, pero maldades no errorcitos y eso, y no, sino maldades grandes. Y entonces, y destrucciones grandes. Y las dejan tapaditas. Y ante el público quieren Ave María, quieren aparentar otra cosa, pero realmente en lo secreto, en su vida, han hecho maldades grandes, muchas, porque no es una tampoco ni dos o tres, y destrucciones grandes. Pero entonces no lo confiesan, no se arrepienten ni siquiera con Dios para cambiar, para que Dios transforme su vida y comenzar a dejar que Dios transforme su vida, ¿verdad? En un proceso, porque ahí sí que ahí sí que no podemos juzgar a una persona. No podemos juzgar a una persona que haya sido la más perversa del mundo, haya cometido todas las destrucciones del mundo, pero que venga a los pies de Cristo, que se arrepienta y que diga, Dios mío, transfórmame al Dios de la Biblia. Y que Dios, porque Dios tiene misericordia de quien Él quiera, lo dice la Biblia, y que Dios le diga, yo voy a rescatar a tal persona y no hay quien diga que no. Entonces esa persona empieza a ser transformada por Dios y está en las manos del Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia. No podemos decir nada. Tenemos que callarnos la boca y dejar que Dios trabaje ahí. Bueno, siempre y cuando esa persona no esté adentro de la iglesia y se traiga las diabluras para dentro de la iglesia, toda esa balsa de pecado y de maldades para dentro de la iglesia y sea una persona de doble vida, una persona dejándose usar por el mismo diablo dentro de la iglesia, pues ahí sí que hay que levantar la voz. Pero ese no es el punto que estoy hablando. Estoy hablando de una persona que quiere, después de haber sido mala, viene para que Dios le transforme de corazón. ¿Ves? Ahí tenemos que callarnos la boca totalmente y apoyar a esa persona. O con oración y con todo llamarla. Pero mire, hay personas que desde que nacieron, desde su niñez, desde su adolescencia, no sé desde cuánto, que hablo de los que yo conozco y pues los que yo no conozco los conoce Dios. Que desde que toda su vida la pasaron destruyendo y haciendo maldades con su propia vida, con su propio cuerpo, con las demás personas y contra Dios. Y traicionando a Dios con gusto y como gusto y gana les da. Oye, llegan a mayores, llegan a viejos y así siguen. Y no confiesan sus pecados públicamente, sus maldades, no se ponen en las manos de Dios para que Dios les transforme. Ah, pues esas personas, no todas, hay personas que quizás, y quizás yo, pues yo nunca las expondré por razones obvias. Pero mayormente si son parientes míos de sangre y no se ponen en las manos de Dios para que Dios les transforme y vivieron una juventud de maldad y aún una adultez de maldad y aún están llegando a viejas y tienen una vida de maldad o ya son viejas y tienen una vida de maldad, las voy a exponer públicamente y las voy a exponer y simplemente yo no tengo que taparle sus diabluras y sus porquerías. Aparte de que delante de mí, yo sabiendo que están aparentando, yo sabiendo que están aparentando y que y que cínicamente, descaradamente, degeneradamente, no les importa lo que Dios piense. Retan a Dios, traicionan a Dios, y lo han hecho siempre, y destruyen a las personas hasta inocentes, que no le han hecho nada. Pues los voy a exponer. ¿Ve? Usted ve la diferencia, esto no se llama bochinche. Yo quiero que usted aprenda que esto no es bochinche. Bochinche es cuando una persona va y habla cosas, inventa, o alguien le contó algo y lo riega. Ay, mira, fulana me contó que ay, que fulana, aquella está, sin tú tener la evidencia. Sin tú tener la evidencia, o sabiendo realmente que es mentira totalmente. Bendito sea el Señor. Entonces, yo quiero que usted entienda, aunque usted le puede llamar como usted quiera lo que yo hable, ¿verdad? Pero exactamente, verdad es una verdad. Y es que la justicia es lo que amo. La justicia es lo que persigo. ¿Sabe? Lo que amo aprender a practicar. La justicia.
y la verdad. Entonces, mire, lo que yo le iba a hablar era, espero que le haya quedado bien claro, aunque después siga diciendo lo que usted le dé la gana, pero a lo mejor otras personas no, otras personas entiendan y entiendan lo que le estoy queriendo explicar y enseñar. Que, ¿verdad? Vuelvo y se lo repito, que bochinchar no es lo que yo estoy haciendo. Yo no tengo que ser cómplice de sus pecados. Sea mi madre, sea mi hermana, sea yo misma. Yo todo lo mío lo he hablado. Todo lo mío lo he hablado. Todo, yo no tengo ningún secreto. El único secreto que tenía era uno del hermano mío. Y se lo conté a Ricky Angel. Para que haya un testigo. Y Ricky Angel está al lado mío ahora mismo. Así que no tengo ningún secreto, para vergüenza del diablo y del infierno. El diablo no puede decir, ay, mírala, ella hablando y esto y lo otro y corrige y exponiendo el pecado de la familia y de los parientes de sangre y qué sé yo. Pero ella tiene secreto, ella hizo esto y lo otro y no lo confiesa. Se equivocan. Yo estoy dispuesta a confesar lo que sea de mi vida. Y soy un libro abierto. Quiero que se lo sepa bien claro. ¿Ok? Y delante de Dios siempre que voy le digo, Dios mío, dame contra el piso. Esbarátame si me tienes que esbaratar, pero quita lo malo de mí. La hipocresía, celos, envidia, odio, rencor, amargura, falta de perdón, todo lo que sea. Lo que no conlleve que Dios determine que no me tiene que dar contra el piso ni esbaratarme, pues que por favor Dios me enseñe con su amor, como también lo ha hecho. Y que Dios pues con su Espíritu Santo, ¿verdad?, me vaya dirigiendo, me vaya también dando las fuerzas. Dios trabaja de diferentes maneras. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Yo conozco las dos de Dios, a mí nadie me las tiene que explicar. ¿Ok? Y no porque yo no quiera aprender de los demás. Yo conozco el fuego de Dios muy bien. Y no una vez, muchas, hasta sentir morir. En los peores infiernos, en los que usted no ha estado conmigo, ni nadie. Nadie, yo he estado sola totalmente en mis peores infiernos desiertos y así es que ya quiero que se aprenda esa parte. Así es que ahí está la autoridad, ahí está la autorización de parte de Dios, ahí está el respaldo del Dios de la Biblia. Ahora lo que le voy a hablar es de la hermana mía, Luzaide Andújar Santiago. Lucy Luz Andújar. Lucy Luz Andújar. Luzaide Andújar Santiago. Ella y otros han querido poner su historia igual que la mía, pero ni la historia de mi mamá es mi historia. El diablo quiso que fuera así. Que la historia de mi bisabuela, de mi abuela, de mi mamá, de mi hermana fuera igual que la mía, pero no lo es. Porque yo decidí romper con esa diablura. Yo decidí romper con esa maldición generacional. Yo decidí decirle no al diablo. Tanto en los abortos, como en la hechicería, en la idolatría, en el estar quitando maridos y vivir con esos maridos y esos maridos casados y ella con esos maridos por años y años y años. Mire, si usted cae en una diablura y en una cochinería con un hombre casado, déjelo. Tan pronto usted pueda deshacerse de eso. Pero no se quede ahí sabiéndole, ay, a mí no me importa. A la esposa que sufra y a los hijos. Ay, a mí tampoco me importa romper el matrimonio, ni lo que Dios diga, ni nada. Yo estoy con ese macho para tener sexo, porque soy una bestia y un animal en lo que me ha convertido el diablo. No, 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 no. Así no se vive. ¿Ves la diferencia entre unos pecadores y otros? Usted no siempre está diciendo, ay, es que todos pecamos, es que tú pecas diferente que yo. No, porque si fuera así, Dios no diría en la Biblia, como he dicho muchas veces, Dios no diría en la Biblia que unos son ovejas y otros y que unos son rectos y justos y los demás y otros injustos. Porque cuando Dios habla de los injustos, no está hablando de los demonios del infierno que Él lanzó de allá del cielo y de los ángeles caídos. Cuando Él habla de los injustos, está hablando de humanos mortales. Cuando habla de los justos, no está hablando de ángeles del cielo, de otro tipo de creación de Dios. Está hablando de los humanos. Justos, injustos. Ovejas, cabras. Perverso, bondadoso. Benigno. Maligno.
¿ok? No todos los humanos son igual para Dios, ¿ok? No todos son como ustedes creen, del mismo paquete, de que todos pecan y todos se arrepienten. Y todos vuelven y pecan y todos se arrepienten y todos son iguales. Dios los ve a todos, que todos son pecadores y que se pueden arrepentir, pero que todos pecan hasta el final. No, eso no es lo que dice la Biblia. Y Dios fue el que él creó, el Dios de la Biblia fue el que creó al ser humano. Y el Dios de la Biblia enseñó que se puede vivir sin pecar o con el menos pecado posible. O que los 2 o 3 pecados, o que ciertos pecados que comete, y Dios puede hacer una obra poderosa porque ya vio que los demás pecados, Dios ve que todos los demás retragilas de pecados, tú renuncias a ellos, esforzándote y sometiéndote, y los 2 o 3 que no puedes con ellos, porque son hasta de maldiciones generacionales, viene Dios mismo y lo saca de la vida de la persona de forma sobrenatural. ¿Ves? Entonces, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que estoy hablando, mira, ahora mismo voy a exponer a mi hermana al final de este video, ¿verdad? Que ya lleva 1 hora y 11 minutos. Ya estoy concluyendo. Este video yo lo voy a dejar en Haz Morir Todos los Días el Pecado de YouTube y de Facebook. Bueno, en todas las plataformas, Salmista Betsaida Adoradora, que es como yo estoy ahora. Antes estaba Salmista Betsaida Andújar Santiago. En algún momento a lo mejor lo cambio de nuevo. Como le dije, Haz Morir Todos los Días el Pecado, Mata el Pecado o el Pecado te matará a ti, de YouTube. En todas las plataformas voy a dejar este video. Pero en esta última parte voy a exponer a Luzaide Andújar Santiago. Lucy Luz Andújar. ¿Verdad? Ya tuvo todos sus hijos, tuvo 5 hijos, abortó 2 hijos del papá de mi hijo. Se quedó calladita, lo niega. Yo se lo dije a mi mamá los otros días, que mi mamá me estaba diciendo, mire mi mamá tiene 76 años, terrible. Y Dios mío, Señor, yo de verdad que yo sigo orando, ¿verdad? Pero mi mamá estuvo hablando conmigo hace par de meses y me dice, si vienes a Puerto Rico y no vayas a buscar al papá de tu nene, a menos que él no te busque a ti. Porque él está negando al nene, a Ricky Angel. Y yo le digo, yo le digo, ven acá, y qué pasó con Lucy, que sigue con él y que abortó 2 hijos de él, del papá de mi hijo. Le digo yo a mi mamá. Y mi mamá me dice, Lucy dice que eso es mentira. De verdad que ellas dos son cortadas con la misma tijera. Y yo le digo, pues claro, te va a decir que sí. O sea que, como te digo, estoy poniendo el ejemplo que la gente niega las cosas que hace, las perversidades. No quieren coger vergüenza nunca. Ni cuando joven, ni cuando vieja. Mira, mi hermana Luzaide Andújar Santiago abortó 2 hijos del papá de mi hijo. Eso a mí me molestó bastante. 2 bebés inocentes. De acuerdo a que abortó después de los 40 años, porque ya mi hermana tenía más de 40 años, cuando abortó 2 bebés del papá de mi hijo. Imagínese, pienso yo, entonces la puedo juzgar con justo juicio. ¿Cuántos bebés más habrá abortado en su juventud? Porque si después de los 40 fue que abortó 2, no 1, no le bastó con 1, abortó 2 del papá de mi hijo, como si no hubieran profilácticos y no hubieran cosas para evitar bebé. Después de los 40, imagínese. Usted dirá, pero ¿y por qué ella está mal? ¿Es porque está hablando de esto? Si empezó hablando de otro tema. Pues que voy a hablar algo de los musulmanes. Algo que me impactó terriblemente y me molestó. Porque hay familias, hay parientes de sangre que no se cansan de regar maldiciones para sus próximas generaciones, para sus nietos. No piensan en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos. No piensan en ellos, en sus almas. No sé qué tienen en ese cerebro y en ese corazón. Pues mi hermana Luzaide Andújar Santiago, Lucy Luz Andújar, tuvo 5 hijos. Los primeros los tuvo cuando joven. A uno se lo mataron en la calle, que todavía está prendiéndole velones. El otro
seguía de delincuente. Una nena se le volvió lesbiana desde los 14 años y ya tiene que tener como 30 y pico de años y es lesbiana. Hasta se fue a otro estado para casarse. ¿Por qué? Porque le hicieron cosas de la misma familia, le hicieron cosas sexuales, sin decir nombre. Porque la persona que le hizo eso está ahora es pentecostal y está en Cristo y se merece una oportunidad. Por lo tanto, por eso no menciono nombre. Pero entonces tiene a la otra, Gaviota. Tiene un nene que lo tuvo poco antes de abortar los 2 hijos del papá de mi hijo. Tuvo un nene que es Javielito, que a ese nene lo mataba a golpe. Cuando se quedó en mi casa, que yo le abrí las puertas de mi casa a mi hermana, ella me decía, vengo ahora, y se encejaba con el nene. Cuando el nene salía. Oye, que ese llanto hace mucho daño, ¿sabes? Al ser a los niños. Después crecen mal. Y la cara tostada, roja. Mira, a mí. Entonces, ese nene ya lo tenía acá en Estados Unidos, como que era un nene especial. Claramente que era especial. Si tenía los nervios destruidos por culpa de ella. Lo mataba de hambre. Y eso ya tenía 40 años cuando tenía ese nene chiquito. Pequeñito, como de 3 años. Bueno, como de 5 años. Le abrí las puertas de mi casa. Para ese tiempo, cuando ese nene de ella, Javielito, mi sobrino, tenía como 5 años. Le abrí las puertas de mi casa en Puerto Rico para que se quedara allá. Le di mi cuarto, mi cama. Y fue cuando se metió con el papá de mi hijo y abortó 2 bebés de él. Con más de 40 años. Ok. Ahora mi hermana tiene como 50 y pico de años. Y no ha sido capaz de detener sus maldades. Sigue haciendo brujería y de todo. Pero eso no es el punto. El punto es que ahora mira hasta dónde quieren seguir regando maldición estas parientes míos de sangre. Ahora una de las hijas de mi hermana, Gaviota, una hermosa sobrina que tengo, de ojos verdes, rubia, bellísima, le da con casarse con un musulmán. Con un musulmán. Hace un par de meses estoy hablando con mi mamá para Puerto Rico, porque mi madre está mi mamá está en Puerto Rico y yo estoy en Nueva York. Y estoy hablando con mi mamá por teléfono. Y mi mamá me dice, ay, felicítame. Mi nieta Gaviota me dio un bisnieto musulmanito. Ay, ella lo más culeca, como dicen en Puerto Rico, y lo más contenta, mi madre. ¿Sabes por qué yo no le dije nada? Porque yo he tratado de hablar otras cosas con mi madre. De los pecados, de las maldades que ha hecho y todo del pasado. La hechicería, la idolatría, tanta destrucción con sus hijos. Perdón. Y mi madre se ha enojado y dice que ha querido dejar de hablarme, quitar el celular, el número de celular. Nosotros somos que le pagamos el teléfono para poder tener comunicación y ayudarle en todo lo que podamos, mi hijo y yo. Pero pues ella, cuando le nombramos el pasado, ella no quiere reconocerlo. ¿Verdad? Entonces dice, no, ay, no queremos eso. Pues yo no le dije nada. Yo le dije, ok. Cuando me dijo lo del bisnieto musulmán. O sea, tantas razas que hay. Y mi sobrina, Gaviota, hija de Luciluz Andújar, hija de Luzaide Andújar Santiago, tuvo que meterse con un musulmán, traicionar al Dios de la Biblia, renunciar al cristianismo y tener un hijo musulmán. Y quién sabe cuántos más hijos tenga de ese musulmán. O sea, si Cristo no viene, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Se me apagó el microfonito. Se me le acabó la carga. Angel, se me le acabó la carga al microfonito. Angel.
Angel, Angel, se me le acabó la carga un microfonito, pero me di cuenta rápido. ¿Oíste? Que se me le acabó la carga un microfonito y me di cuenta rápido. Ujú. Entonces, terminamos ya, ¿verdad? Que va 1 hora con 20 minutos. Pero lo último que quiero decir sobre este tema es que fíjese cómo es cuando las personas aman la maldad, cuando las personas quieren seguir regando maldición, porque el diablo, Señor lo reprenda, cuando el diablo ve de dónde pegarse en una familia, en una generación, el diablo va a seguir de generación en generación, regando más maldición para que la maldición se haga más, para que la maldición generacional se haga más fuerte. Y si se fijan, por el lado de mi hermana Luzaida Andújar Santiago, Lucy Luz Andújar, que desde niña siempre dijo, por culpa de mi mamá, que Satanás era su amo y que Satanás era su padre, porque mi mamá le decía eso y mi hermana se lo creyó desde niña. Desde los 10 años mi hermana ha dicho eso. Y lo que le gustó también es la brujería, la hechicería y la idolatría, como a mi mamá y como a la gran mayoría de mis parientes de sangre. Pues ahora mismo, la hija de mi hermana se casó y tuvo hijos con un musulmán. Mire qué obra del mismo diablo. Para seguir regando, haciendo más fuerte la maldición en esta familia. Con los nietos, los bisnietos. Y Dios nos va a reclamar a cada uno qué fue lo que hicimos con nuestros hijos, porque eso sigue trayendo consecuencias sobre los nietos y los bisnietos. Yo digo, es algo terrible, algo que parece una casualidad, pero dígame, no, y en un momento como vemos que en Nueva York, la gente por el odio que le tiene a Donald Trump, se pusieron a votar por un musulmán. Ya aquí, sabiendo que lo de las Torres Gemelas, todos los ataques terroristas los han hecho los musulmanes, los islamitas, Estado Islámico, como se llamen, son lo mismo, y todos esos grupos terroristas, que son los que entrenan a toda esta gente de acá localmente, y, y como quiera, se tuvieron la osadía de votar y hacer que llegara a gobernador un musulmán aquí en Nueva York. Todo por ir en contra de Donald Trump, todo por hacer la vida imposible a Donald Trump, si fueran tan... Y ahí es donde me preguntan a mí con qué autoridad tú juzgas. Mire, si una cosa nos lleva a tener, una evidencia nos lleva a la otra. Ver personas que se atrevan a hacer tal acción de votar por un musulmán, por odio al presidente, sabiendo las consecuencias de muerte, de destrucción que vienen detrás de eso, tienen que ser bien perversos. Tienen que ser de verdad bien gente demasiado perversa. Entonces ahí es donde preguntan, ¿y quién eres tú para juzgar? Bueno, pues sí, mira, nada más con los testigos. Las evidencias ahí están claritas. Yo no sé si se me queda algo más para hablar, pero en un momento dado que hubo un silencio, se me había agotado el, el otro microfonito. Bueno, y aparentemente pues no tenía sentido lo que estaba hablando sobre mi hermana, ¿verdad? Pero a mí me gusta explicar las cosas con detalle. Y realmente veo cómo hasta en mi familia, que aparentemente somos insignificantes, no somos de familias reconocidas, famosas, pero como el diablo, mire cómo el diablo se sigue metiendo para destruir. Porque las almas sí son muy valiosas y el diablo lo sabe. En el mundo espiritual no es como en lo terrenal de que, ay, fulana no es nadie, porque fulana no es millonaria, porque no es famosa, porque no es artista, porque no es ministra reconocida, porque en el mundo espiritual las almas son demasiado valiosas para el diablo,
para Dios, pero el diablo también sabe que son valiosas y las odia terriblemente y se las quiere llevar para el infierno y hace de todo. De todo, de todo, de todo, lo menos que nos podamos esperar, que lo menos que podamos pensar, lo va a hacer el diablo para robarnos el alma, para robarnos la salvación y para robarnos aún la paz, el amor y las bendiciones que podamos tener en esta tierra, basándome yo en las promesas que hace Dios en su palabra. Hay cientos de promesas en la palabra de Dios para los que le aman, para los que le buscan de corazón, para los que deciden dejar su vieja vida a un lado y decir, Dios mío, en tus manos estoy, cámbiame, transfórmame, hazme un vaso nuevo, hazme un vaso de honra, hazme instrumentos de paz y no de guerra. ¿Sabes también lo que yo descubrí en estos años que he conocido más a Dios? Que solamente el amor y el perdón vencen al diablo. Claramente, yo quiero que sepan que el amor y el perdón no significa callar. El amor y el perdón, el verdadero amor y el verdadero perdón no significa no testificar. No significa que uno va a ser cómplice del pecado ajeno. Y me refiero a los parientes míos de sangre. No significa el que yo perdone verdaderamente con todo el corazón y ame con todo el corazón. No significa que no voy a hablar. Entiendan. Aparte de que yo a cualquiera de mis parientes de sangre, por más enemigo que sea mío, por decisión de ellos, no sé, ¿verdad? Porque yo no me crié con ninguno. ¿Verdad? No me quisieron desde el vientre. Así es que no tienen excusa. Porque en el vientre yo no hablaba como hablo ahora. Para decir que les cae mal como yo hablo. Y lo que digo. Así es que ahí se les cae su mentira. Y ni aún en la niñez, porque los niños es lo que aprenden en la casa. Ok, entonces, el amor y el perdón es realmente el verdadero amor y el verdadero perdón es el que vencen al diablo. Por eso dijo Cristo, el que ama ha cumplido la ley. Nadie pudo cumplir la ley. Por eso Cristo tuvo que venir a morir en la cruz. Pero el mismo Cristo lo dijo, el que ama ha cumplido la ley. Así es que realmente por lo que nos tenemos que esforzar totalmente y gastarnos en este mundo es tratar de aprender a amar lo más posible y aprender a perdonar lo más sinceramente y lo más genuinamente posible. Yo estoy dispuesta a ayudar a todos mis enemigos y a todo el que yo pueda. Pero no por eso quiere decir que me voy a quedar callada, que no voy a testificar o que voy a ir a hablar de espalda. Ay, que fulana me hizo, que fulana hizo lo otro o que fulana tal cosa. No, también hay que hablar públicamente porque la gente tiene que aprender. Ya está bueno de estarse muriendo con todos sus secretos y con toda su vida de porquería y después lo dejan regado con los nietos, los bisnietos, los tataranietos y por ahí sigue la cadena de maldición. Terrible. Pero bueno, espero que hayamos empezado por un tema y hayamos seguido igual, pero a ver quién entendió. Bendito sea el Señor. Así es que Dios nos sigue dando tiempo para, en vez de seguirnos embarrando, como ahora mismo, miren, estos par de meses, ¿verdad? Que la sobrina mía parió un bebé musulmán y se casó con un musulmán, en vez de seguir haciendo todas esas diabluras y cometiendo esas decisiones tan terribles, mejor pongámonos en las manos del Dios de la Biblia y para que podamos empezar a tomar mejores decisiones, para que así esas decisiones, esas mejores decisiones nos ayuden a nosotros mismos en nuestra salvación, en nuestra vida en esta tierra, como le dije, sobre la paz, sobre el amor, sobre las bendiciones y las promesas de Dios y también esas promesas, ese amor, ese perdón, esa salvación alcancen eh, a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos
Y así esas maldiciones generacionales queden rotas y canceladas por la sangre de Cristo, porque aquí no es solamente la sangre de Cristo la que va a romper esas maldiciones. Tienen que ir unidas a que nosotros tomemos una decisión de amar a ese Jesucristo, de amar esa sangre de verdad, porque si no queda invalidada la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué? Lo dice Hebreos 10, 26 al 29. Y dice que, ahí dice, todo el que pisotee el sacrificio de Cristo y tenga por inmunda la sangre del pacto, todo el que pisotee el sacrificio de Cristo y tenga por inmunda la sangre del pacto, ¿m? Después de haber reconocido, espérate, todo el que pisotee el sacrificio de Cristo y tenga por inmunda la sangre del pacto, ya no hay más sacrificio que valga, sino una horrenda expectación de juicio y el bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto cae para los cristianos y ministros con todo el conocimiento y que ya Dios le había dado el Espíritu Santo. También dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, que eran ángeles, nunca fueron humanos, nunca estuvieron pecando aquí como bestias como nosotros. Y dice que aún así Dios no los perdonó, los arrojó a prisiones de eterna condenación, a prisiones perpetuas de eterna condenación y como se explica totalmente, que algunas palabritas se me escapan. Pues imagínense qué pasará con nosotros. Imagínense qué pasará con nosotros, que después de haber pecado como animales y bestias en el mundo, Dios nos llama para acá, Dios nos rescata, Dios se revela a nosotros, el Dios de la Biblia, nos revela su palabra, nos da su Espíritu Santo, nos sana, nos da su amor, su misericordia. Pero en vez de decirle, Dios mío, transfórmame, Dios mío, corrígeme, nos venimos para acá, para acá. Entonces nos salimos del mundo para entonces pecar más asquerosamente dentro de la iglesia, para podrir la iglesia. Cuando el mismo apóstol, ¿verdad? En Corintios 5 lo dice, que, ¿verdad? Que Dios se encarga de los de afuera, pero que nosotros somos los que tenemos que corregir a los de adentro de la iglesia para conservar la pureza de la iglesia, para que no se pudra la iglesia completa. Que hay que exponer a los que están en pecado dentro de la iglesia. Y lo dice también Primera de Timoteo 5:20, ¿ok? Y lo dijo Jesucristo en Mateo 18, creo que es Mateo 18, 16. Ay, Dios mío, no estoy segura, pero en Mateo creo que es 18, 16, que Jesucristo también lo dijo, ¿ok? Hay que denunciar el pecado dentro de la iglesia y hay que corregir dentro de la iglesia. Y ¿sabe qué? Antes de terminar, no sé quién llegue hasta este momento porque ya va 1 hora y media. Esto era para el principio del video y se me olvidó. Y es que yo le dije al principio del video que las profecías van siendo empujadas. Los vientos que empujan esas profecías son los vientos del pecado y la maldad que se multiplica cada día más y más y más en un huracán categoría 10. ¿Ves? Si la iglesia estuviésemos y los altares no estuviesen tan podridos, tan profanados y tan prostituidos. O sea, profanan el altar santísimo, prostituyen la palabra de Dios porque la usan para el negocio, para vivir como les da la gana, quitar lo que les da la gana, poner lo que añadir lo que les da la gana. Entonces, y son los que son la iglesia de hoy día, la gran mayoría de los pentecostales sana doctrina, que están podridos, y todas esas sectas por ahí que están usando el nombre de Dios en vano y están usando al Espíritu Santo y están blasfemando como gusto y gana les da, son los que están empujando más y más las profecías. Ese apocalipsis para que se cumple, para que el mundo se vuelva un total infierno y que la iglesia va a ser purificada y va a pasar. Si Dios dijo que no va a pasar la tribulación completamente, pues no la va a pasar porque pues Dios no miente. Y Cristo vendría entonces y levantaría a su pueblo. Pero créame que así Dios no va a levantar la iglesia. No porque yo mande, no porque yo quiera blasfemar o yo quiera ¿verdad? Enseñar otro evangelio, sino porque claramente hasta el más bruto sabe que la iglesia en su gran mayoría se va a perder. Ni yo estoy lista todavía para irme. Y eso que yo estoy apartada de todo lo más que puedo del pecado.
Hasta ni hablo por teléfono para evitar pecar. Yo pago mi celular mensual nada más para si entro a las redes sociales y qué sé yo, y para lo del negocio, y para las emergencias, y para, ¿verdad? Para mis citas médicas y eso, igual que mi nene. Pero nosotros no hablamos por teléfono con nadie. Yo hablo más que con Felita, mi amiga, la que pentecostal, la que me cuidaba el nene cuando yo estaba en Puerto Rico para yo estudiar enfermera, pero y casi ni con ella hablo. Casi ni, y no, como le digo, y eh, así que imagínense, y aún así me siento que Dios mío, que por mis enojos y eso, yo digo, Dios mío, no estoy lista para irme al cielo. Imagínese usted, todos esos que viven doble vida y con los ministerios, oye, pero qué degenerados son. ¿Usted ve? Esos son los que empujan el cumplimiento de la profecía. Y después hay, muchos dicen, ay, pero ¿por qué está pasando esto en el mundo? Ay, pero ¿por qué Dios va a permitir esto y está permitiendo lo otro? Mira, es el mismo pecado de la iglesia, el mismo pecado de los del mundo, lo que hacen que todo eso se cumpla. Y muchas cosas que nos suceden individualmente, para que usted no vaya a decir que estoy enseñando otro evangelio, muchas cosas de las que nos suceden individualmente a cada persona, también podemos decir que es la formación que Dios nos da también. Dios permite también muchas cosas que parecen malas, como a mí me ha permitido muchos desiertos, infiernos, pérdidas, miserias, enfermedades, pero es para formarme, no para destrucción. Aunque nosotros decidimos si cuando Dios nos va a dar la formación, vamos a ser destruidos para el infierno o vamos a ser destruidos, pero para sacar todo eso malo, para ser construidos y hacer vasija nueva. Bendito sea el Señor. Bueno, va 1 hora y 36 minutos. Yo digo que si yo pongo una alabanza, vienen y dicen que sí copyright, que sí, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Gloria al Señor. Eh, pero yo voy a poner una alabanza o 3 alabanzas y, y voy a cerrar este video. El que llegue hasta aquí, amén, gloria a Dios, sino por lo menos que escuchen el principio nada más. Eh, Bendito sea el Señor. Mis próximos mensajes, voy a seguir acostumbrándome a hablar mis mensajes de media hora, o sea, 30 minutos o 15 minutos. De 15 a 30 minutos. ¿Verdad? En estos mensajes no se me dio. Seguí hablando, ¿verdad? Mezclé algunas cositas ahí, pero el buen entendedor entiende. Alexa, la canción Anulo el decreto. Anulo el decreto y canciones similares en Amazon Music. Óyelo. Óyelo bien. No te lo voy a cantar yo pero un día venimos con una sorpresa. A cantar para el Señor, para su gloria, no de que usted vaya a encontrar que mi voz es la más hermosa. Para usted hacerme famosa, no, nada de eso. Anulo el decreto que fue lanzado sobre esta ciudad. Suelto la palabra y profetizo que este pueblo vivirá. La boca de Dios está puesta en mi boca. Cuando suelto la palabra, las murallas son rotas. Anulo los decretos del infierno. Anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para ese pueblo que cobre vida los pasos secos. Anulo los decretos del infierno. Anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo que corre vida los pasos secos. Rompo maldiciones y todo pacto generacional. Todo pacto generacional lo anulo en el nombre de Jesús.
Ordeno a los principados que desalojen esta ciudad. Oh, gloria, Nazareno. Rompo cualquier juramento hecho por mis ancestros que afecte a mis hijos o que involucre a mis nietos. Anulo los decretos del infierno. Aleluya. Oh, santo. Oh, gloria, anulo. Anulo, Dios mío, en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo. Gloria. Toda hechicería, anulo. Oye, anulo toda hechicería, toda idolatría, la anulo. Toda maldición, te reprendo en el nombre de Jesús, anulo. Toda pobreza, anulo. Toda enfermedades diabólicas que no son para que tú digas si es la voluntad de Dios que yo me muera. Si es la voluntad de Dios que yo me muera ahora, moriré. No, tú tienes que primero preguntarle a Dios si esa enfermedad es una enfermedad diabólica. Y no niego que a veces no entra el temor. Y se vale, fíjese, sentir miedo y temor, somos humanos. Pero también también Dios quiere que ejercitemos la fe. Que al final prevalezca la fe. Anulo. Perdón, no es tener miedo. Que al final prevalezca la fe. De Jesús. Aleluya. Y sabe que bendito sea el Señor. De mi parte, yo estoy dispuesta a formar vallado y pagar el precio. Bendito sea el Señor. Y creo que he pagado precio. Lo que pasa es que usted, ni parientes de sangre, ni ninguno han estado ahí, ¿verdad? Así es que seguimos pagando el precio que Dios disponga por el bien, ¿verdad? Del alma de nuestros parientes de sangre. Y ¿verdad? De lo que Dios no nos encomiende. Alexa, pausa. Alexa, la canción Mi Abogado. Mi Abogado y canciones similares en Amazon Music. Nadie te puede hacer igual de feliz en este mundo, solo Cristo. ¿Quieres hablar y no te escucharé? Habla con mi abogado. Ya he puesto este caso en tus manos y Él está trabajando. No insistas, no pierdas tu tiempo, ya está superado. Creíste que ibas a vencer, no lo asegures tanto. Aquel hombre al que contraté te ha vencido más de una vez, diablo. Tu nombre en vergüenza por miles de años. Sacó a José de la cárcel y libró a Daniel de aquel pozo donde por tu culpa iba a perecer. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando.
Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario, que entre lágrimas viste morir allí crucificado. Y cuando creíste que vencías, cuando tu cara formó una risa, se paró del valle de los muertos solo al tercer día. nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Nos vemos en el día del juicio. Vete preparando. No insistas, no pierdas tu tiempo, ya está superado. Creíste que ibas a vencer, no lo asegures tanto. Es el mismo que sacó a José de la cárcel y libró a Daniel de aquel pozo donde por tu culpa iba a perecer. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario, y nos viste morir allí. Y cuando creíste que vencías, cuando tu cara formó una risa, se paró del valle de los solo al tercer día. Asesoramiento de tus abogados, que yo estudiaré la ley de Cristo. preparado. Y cuando todo esto se termine, cuando sientas que lo has logrado, le verás bajando de una nube y tomaré mi mano. Nos vemos en el día del juicio. Vete. Preparando. ¡Oh, aleluya! Nos vemos en el día del juicio. Vete preparando. Te amamos, Jesús. Queremos agradarte, Jesús. Es Jesús. Mi abogado es Él, aleluya. Jesús de Nazaret. Alesa, la canción Mujer del Altar. Si quieres escuchar canciones específicas cuando quieras, simplemente di, quiero probar Amazon Music Unlimited, Mujer de Altar y canciones similares en Amazon Music. Mujer que lo oculto tienes. Cuando el alba aún no amanece. Tu clamor sube como incienso. Alesa, Alesa, sube el volumen. Alesa, sube el volumen. Llorando. Rompes cadenas con tus lágrimas. Alesa, sube el volumen por 2. Eso es, aleluya. Nace la victoria. Levántate, mujer del altar, vestida de fuego, vestida de gloria. Tu voz estremece en los cielos. Tu oración abre puertas eternas. Eres Esther ante el rey. Eres
eres Débora en la guerra, eres María a los pies del Maestro, mujer de poder, mujer de promesa. Tus manos levantadas son antorchas, tu fe danza sobre las aguas. Los muros caen ante tu canto, los cielos responden a tu clamor. Como Ruth sigues al Dios, Como Ruth sigues al Dios viviente, dejando atrás lo que no da fruto. Ay, como Elizabeth das a luz en la vejez. Porque para Dios no es imposible. Porque para tu Dios no es imposible, aleluya. Al Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, aleluya. Al único que tienes que adorar, aleluya. Ante el único que te tienes que postrar, gloria a Dios. tu voz estremece los cielos. Tu oración abre puertas eternas. Eres Esther ante el rey, eres Débora en la guerra, eres María a los pies del Maestro, mujer de poder, mujer de promesa. El Señor dice, Te he visto en la madrugada. Cuando el mundo duerme, tú lo buscas. Y de tu quebranto haré vino nuevo. Tu voz no será jamás silenciada, porque he puesto espada en tu boca y fuego en tus huesos. Mujer de oración, lámpara encendida, Portadora de gloria, casa del Espíritu, de tu vientre nace lo santo, de tu voz la palabra viva, porque grande es tu galardón, mujer que ora y mujer que adora. Aleluya, gracias Jesús de Nazaret, te adoramos. Aleluya, y no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Alesa, pausa. Bendito sea el Señor. Ya nos fuimos. Déjame ver qué otra alabanza pongo, ya que vamos por 1 hora y 53 minutos. Vamos a poner una última alabanza. La música de Dios, o sea, las alabanzas me conectan al cielo. Ese es el sentido que tiene para mí, el que tanto me guste la música. Siento que me conecto al cielo. Siento que cuando pongo la música, cuando canto, por eso es que le digo que nunca esperen que yo quiero que digan que yo canto lindo, ¿verdad? Porque pienso cantar para el Señor. Voy a romper a cantar para el Señor. Y voy a estar cantando hasta que Dios me mande a buscar, si Dios me lo permite. Entonces, no espero que nadie diga que canto bonito, que canto como... No necesito las opiniones ni la aprobación de nadie, porque sabe que esa es la forma que más yo me conecto al cielo. Yo recibo liberación a través de la música, a través de cuando canto. Yo siento que el abrazo de Dios, el amor de Dios. Yo siento el gozo, la paz, el amor de Dios. Cuando le canto siento que me comunico con Él mejor. Siento que le expreso mi amor
que le expreso, que me corrija, que le expreso que no me deje, que le expreso que es lo más profundo cuando le canto. Puse 3 alabanzas que amo mucho, que ministran mucho mi vida. Aleluya. Hay una alabanza, bendito sea el Señor, que dice, eh, habla del miedo, se me olvidó ahora, gloria a Dios, aleluya. Bueno, creo que nos fuimos, damos gracias al Dios de la Biblia por esta oportunidad y que Dios bendiga a todos los que aman la verdad y la justicia, porque les digo que Dios bendiga a todos los que aman la verdad y la justicia, no que sean perfectos y que todo el tiempo son justos. Hay momentos en que yo soy injusta con mi hijo, con cualquier otra persona, pero estoy hablando de las personas que les duele el pecado, que rápido se arrepienten, que rápido piden perdón, que rápido, em, aleluya, que personas que aman la justicia, que aman la verdad, que, aleluya, que tratan de caminar en ese camino estrecho. Gloria a Dios. Así es que esas son las personas que van a ser bendecidas. Dios no bendice a todo el mundo. ¿Ve? Hay gente que dice Dios te bendiga a todo el mundo, pero Dios no bendice a todo el mundo. Una persona que ama el mal, que ama la injusticia, que ama la perversidad, que obra mal y lo hace a propósito, lo hace a conciencia, lo hace, eh, ¿verdad? Eh, con premeditación. Dios no bendice a ese tipo de personas. Bendito sea el Señor. Así es que hasta aquí nos fuimos. Alabanzas al Cordero que vive y reina. Gracias Espíritu Santo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Te amamos, Dios de Israel. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya.